Y una vez ya has colocado los márgenes de tu empresa, tus diferentes costos fijos y también cuánto deseas invertir, vas a saber exactamente qué retorno deseas obtener. Este es uno de los videos más importantes que he hecho sobre cómo vender con anuncios en Facebook e Instagram. Y es que hay un error que hace que miles de negocios pierdan dinero cuando invierten en publicidad. No tiene que ver con las campañas ni los públicos. Tiene que ver con no saber cuánto deberían vender tus anuncios para ser rentable. Por ejemplo, si inviertes $100 y vendes 300, puede parecer muy bueno, ¿verdad? No necesariamente. Si luego de quitar todos tus costos terminas perdiendo dinero, tampoco te va a servir. Es por eso que en este video te voy a mostrar cómo calcular cuánto deberían vender tus campañas según los márgenes de tu empresa para que de esta manera puedas tomar mejores decisiones con tus campañas. Al final te voy a compartir un documento Excel que hicimos con mi equipo para que tú también puedas aplicar todo esto en unos pocos minutos por tu propia cuenta. Bueno, para este video voy a utilizar este documento Excel y quiero que imaginemos diferentes situaciones. Primero, que invierto $500 en anuncios. Luego, que invierto 1000. Acá, que invierto 1500. Y así sucesivamente voy a crear diferentes escenarios hasta una inversión de 10,000. Y en esta columna voy a colocar diferentes retornos que podemos obtener. Por ejemplo, acá obtuvimos un retorno de 1, acá obtuvimos un retorno de 2, acá obtuvimos un retorno de 3 y así sucesivamente también hasta 10. Ahora, si invierto $500 y tuve un retorno de 1, ¿cuánto vendí? 500. Pero si invertí $500 y tuve un retorno de 2, ¿cuánto vendí? 1000. Y así sucesivamente. Pero podríamos agilizar todo este proceso. Si fijo esta columna acá y fijo esta fila acá y luego lo arrastro, podemos tener todas las ventas que podemos obtener con un retorno de 1 y luego lo voy a correr hasta acá y listo, ya tenemos todas las posibles ventas que podríamos tener. Primero con esto de acá que voy a llamar inversión en publicidad y además lo voy a poner más bonito, lo voy a poner acá centrado en la mitad y en negrillas. Y también diferentes posibles retornos que podemos obtener con nuestras campañas. Entonces para eso también lo voy a llamar ROAS. Sin embargo, a todas estas ventas hay que quitarle los costos que también pagamos con nuestros negocios. Entonces voy a colocar algunos de los costos más comunes que tienen la mayoría de empresas. Primero tenemos el costo de producción. Y acá colocas tus materiales, tus ingredientes, cuánto tienes que pagarle a cada proveedor por unidad. Es el porcentaje de tu margen que tú sabes que te cuesta en promedio cada producto. Y para este ejemplo voy a colocar un 25%. Ahí sabemos que de todas las ventas, un 25% se nos va precisamente en conseguir o en producir cada producto. Además, hay que colocar cuánto pagamos de envíos. Y de nuestra facturación total, sabemos que en envíos pagamos, por ejemplo, un 5%. Además, tenemos que colocar cuánto nos cuesta pagarle a los proveedores de pago. Por ejemplo, Stripe, Mercado Pago, PayU, todas esas plataformas que nos permiten recibir transacciones. Y en promedio puede estar en un 4%. Además, también tenemos un porcentaje de devoluciones, nos guste o no, y puede estar en un 1%. Entonces, todos estos costos variables, en total, ¿cuánto nos dan? Nos dan un 35%. Y ya sabemos que dependiendo de cuánto vendamos, hay un 35% que tenemos que quitar. Entonces, eso nos deja el margen. ¿Y cuánto es? 1 menos 35%. Listo. De nuestras ventas, quitando costos variables, nos queda un 65%. Entonces, a esas ventas que habíamos visto inicialmente que se ven tan bien, tenemos que quitarle nuestros costos variables. Entonces, el resultado que nos dio acá, luego lo multiplicamos por este porcentaje margen. Y ya vimos que una venta de $500 realmente nos termina quedando 325. Y luego voy a fijar esta celda y la voy a arrastrar entre todas las demás. Ahora, esto ya empieza a ser algo más realista, pero nos falta quitar algo también importantísimo y es la inversión en publicidad. Entonces, a todo eso que nos da, tenemos que restarle este número de acá y también voy a fijar esa columna, voy a arrastrarlo y luego voy a moverlo acá. Listo, perfecto. Sin embargo, nuestras empresas no solamente tienen costos variables, también hay algunos costos fijos que tenemos que pagar todos los meses. Y acá, ¿cuáles irían? Por ejemplo, empleados. Y en este escenario voy a colocar que al mes los empleados nos cuestan en promedio $2,000. Además, también tenemos contratistas, que son personas que nos ayudan para trabajos específicos. Por ejemplo, diseñadores, desarrolladores web, etcétera. Personas que no hacen parte de la nómina de la empresa, pero que igualmente nos ayudan con trabajos puntuales. También podrían ser freelancers que contratamos. Y en contratistas se nos pueden ir otros $500 al mes. También hay proveedores. Y acá tenemos otras empresas que nos ayudan. Por ejemplo, empresas de contabilidad, la parte legal, etcétera.
y al mes se nos pueden ir $400 pagándole a estos proveedores. También tenemos diferentes herramientas, por ejemplo, aplicaciones en tu tienda online, diferentes plugins en tu página web o herramientas que tienes que pagar una suscripción mensualmente con tu empresa para que pueda funcionar. Y voy a colocar que en herramientas pagamos unos $300. También están los costos de logística y acá podemos tener, por ejemplo, algún almacén donde tengas guardado tu inventario o alguna bodega y que mensualmente también te cobre por el espacio que estás ocupando. Y voy a colocar que en esa parte se nos pueden ir otros 250. Entonces, en total, ¿cuántos costos fijos tenemos todos los meses que tenemos que pagar independientemente de cuánto estemos vendiendo? $3,450. Así que ahora, a estos números que nos dieron acá, también tenemos que restarle nuestros costos fijos. Y para eso voy a fijar también esta celda. Y acá mira, ya estamos perdiendo 3,625. Voy a arrastrarlo y luego voy a moverlo acá. Perfecto. Ahora sí tenemos un escenario mucho más realista dependiendo de la inversión en publicidad y diferentes retornos. ¿Cuál va a ser nuestra utilidad? Que en el fondo es lo que realmente importa. Pero esto no se ve muy bien. Me parece que se ve desorganizado. Entonces voy a hacer que sea mejor dándole clic acá. Formato condicional, escala de colores y voy a seleccionar esta escala de colores. Perfecto. Y acá ya podemos ver que en todos los escenarios en rojo estamos perdiendo dinero. Los que están en blanco estamos cerca de recuperar nuestro dinero y los que están en verde son muy rentables. Y podemos ver que, por ejemplo, si invirtiéramos $1,000 y tuviéramos un retorno de 3, realmente ¿cuánto nos quedaría de utilidad? Menos 2.500. Perdemos dinero. Pero si con esos $1,000 tenemos un retorno de 7, ya hay $100. Estamos prácticamente en punto de equilibrio, donde ya recuperamos la inversión. Y si tenemos un retorno de 10, ya estamos ganando 2.050. Así que con esto ya tenemos claro, dependiendo de nuestra inversión y de los márgenes de nuestra empresa, cuáles son los retornos que tenemos que obtener para llegar a punto de equilibrio y también para empezar a hacer dinero. Así que con mi equipo hicimos esta hoja para poder calcular fácilmente todos los costos variables y fijos de nuestros clientes y también cuáles son los retornos que necesitan para ser rentables. De hecho, para hacer esta hoja nos basamos en un tweet que vi hace algunas semanas de esta persona que voy a dejar en la descripción. Él fue el primero en colocar algo parecido a esto, fue algo que a mí me gustó bastante y cuando lo vi dije necesitamos algo similar y luego le agregué algunos ajustes que necesitan nuestros clientes y que creo que a ti también te pueden ayudar. Acá colocas tus costos variables, entonces están los costos de producción, también se les conoce así, COGS, por sus siglas en inglés, Cost of Goods Sold, y acá colocamos el costo promedio de producción como un porcentaje de las ventas. Tenemos nuestros costos de envíos, costos de transacciones, devoluciones y otros, porque pueden haber otros costos variables que son propios de cada empresa. Y acá ya tenemos la suma. ¿Y cuál es el porcentaje de margen? Ya vimos 1 menos eso. Y además tenemos los costos fijos, como por ejemplo empleados, contratistas, y acá tenemos diseñadores, editores de videos, traffickers, por ejemplo, si tienes a alguien que te esté ayudando, programadores. Tenemos proveedores, y estos no son proveedores de producción, sino proveedores son otras empresas con las cuales también estás trabajando. Por ejemplo, alguna empresa de contabilidad, legal, alquiler de equipos, una agencia de marketing. También tenemos herramientas, entonces tenemos costo mensual de aplicaciones o plataformas. Y si hay herramientas variables, alguna herramienta que te cobre un porcentaje sobre las ventas, esa la colocas acá porque es variable. Pero si es fija, una suscripción que tienes que pagar todos los meses, va acá. Luego tenemos logística y acá sería el costo mensual de almacenamiento y despacho de productos. Y finalmente tenemos otros y pueden ser otros costos fijos relacionados a tu empresa. Por ejemplo, arriendos, si tienes también oficinas, servicios públicos, etc. Y con esto tenemos nuestros costos fijos totales. Y luego acá tenemos en inversión en publicidad diferentes presupuestos que puedes colocar y también distintos retornos. Y con estos mismos números ya puedes ver exactamente cuánto tienes que generar y cuáles son las celdas que puedes mover. Estas verdes, estas son las que puedes tocar, las grises por favor no, porque ya tienen fórmulas. Nada de esto tienes que tocarlo, mira, acá también ya colocamos fórmulas, entonces se calcula de manera automática, igualmente con estos colores. Y dentro de esta hoja puedes seleccionar dos opciones. Primero, margen de contribución. ¿Qué es eso? Es cuando a tus ventas le quitas los costos variables y también la inversión en publicidad. Entonces, si quieres ver cuánto te queda luego de quitar todos estos costos variables y tu inversión en publicidad, selecciona esta opción. Pero si además también quieres quitar tus costos fijos, selecciona esta opción, EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? Es tu utilidad antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortización. Estas últimas 4 variables se escapan de nuestro control o son mucho más difíciles de cambiar, entonces por eso cuando uno está revisando la utilidad de una empresa, lo que más se utiliza es el EBITDA. Y acá puedes cambiar entre ambos, de hecho acá dice la salvedad, puedes cambiar la tabla entre margen de contribución excluyendo costos fijos y EBITDA incluyendo costos fijos. Y una vez ya has colocado los márgenes de tu empresa, tus diferentes costos fijos y también cuánto deseas invertir, vas a saber exactamente qué retorno deseas obtener. Que de hecho esta fue una pregunta que hizo un estudiante de mi curso de Facebook Ads hace poco. Hola, ¿cómo puedo calcular el ROAS mínimo para que mi negocio sea rentable? Esta es una pregunta fundamental que todos tenemos que hacernos antes de invertir un solo dólar, un solo peso en nuestras campañas y gracias a esto ya lo podemos identificar. Si quisiéramos invertir, por ejemplo, $3,000, ok, para poder recuperar mi inversión tengo que tener un retorno entre 3 y 4. Y lo interesante de esto es que lo podemos personalizar como deseemos. Decimos, ok, en 3,000 ya sé que está en el punto de equilibrio. Mira, acá es cuando cambia negativo a positivo. Entonces voy a cambiar esto y voy a poner ahora diferentes proyecciones para ver exactamente dónde está. Y acá lo voy a arrastrar y podemos ver que realmente el punto de equilibrio va a estar, mira, acá. En un ROAS de 3.6, ahí cambio, en un ROAS de 3.6 voy a perder $4, en un ROAS de 3.7 voy a ganar 190, ahí estuvo el cambio, ya tengo claro cuál es mi punto de equilibrio. Por otro lado, esta escala está de 500 a 10,000, pero si tú con tu empresa ya estás manejando otras cifras y dices, no, yo ya estoy invirtiendo mucho más, entonces lo puedes cambiar, puedes colocar por ejemplo cada 20,000 y acá también te van a cambiar los números. Claramente, con estos costos fijos de 3,970, pues esto como que no tiene mucho sentido, entonces también si lo actualizamos y colocamos que nuestros costos fijos, por ejemplo, son, no sé, $50,000 porque somos una empresa más grande, decimos, ok, si voy a invertir, por ejemplo, $180,000 con un retorno de 2, ya recupero lo invertido. Pero si voy a invertir 60,000, necesito un retorno hasta de 3. E invirtiendo 20,000 ya me queda mucho más difícil, necesito un retorno de mínimo 6. Entonces puedes personalizar esto también como desees con diferentes montos de inversión según el momento en el que esté tu empresa y diferentes retornos para saber exactamente qué números necesitas. Por otro lado, además de esta tabla, también colocamos esta lista de acá, que es un PIG. ¿Qué es un PIG? Es un análisis de pérdidas y ganancias. Básicamente tomar todas tus ventas y restarle costos y gastos para ver cuánto te queda. Entonces acá hay 2 campos que personalizas, inversión en publicidad y el ROAS objetivo. Si tú dices, mira, quiero invertir $3,000 y quiero apuntarle a tener un ROAS de 5, ¿qué utilidad me queda? Eso ya lo tenemos todo con las fórmulas de acá, entonces no tienes que tocar nada de estas celdas grises y sabemos que el margen de contribución, que son todos tus costos variables, estos porcentajes y también tu inversión en publicidad, ese margen de contribución va a ser de 6,675 y el EBITDA o tu utilidad operativa antes de impuestos, intereses, depreciaciones, amortizaciones va a ser de 2,705 y eso lo podemos ver precisamente en este documento. Mira, 3,000, un retorno de 5, acá está 2,705, que es este de acá, y el margen de contribución, si cambiamos esto de acá, 3,005, mira, 6,675, 6,675. Entonces, bueno, también puedes utilizar esta lista para, dependiendo de diferentes montos de inversión y diferentes retornos, cuáles van a ser los gastos que vas a tener y también qué margen de contribución y qué EBITDA te va a quedar. Y cuando revisamos esta hoja, también podemos ver el impacto tan grande que tienen nuestros costos en nuestra utilidad. Por ejemplo, en este caso, si invertimos $2,000, para ser rentables necesitamos un retorno entre 4 y 5. Ahí es cuando ya dejamos de perder dinero. Pero, ¿qué pasaría si este costo de producción lo pudiéramos bajar? Si llegáramos a un acuerdo con nuestro proveedor para que nos cobre menos o encontramos otro proveedor con precios más bajos sin sacrificar calidad y lo podemos llevar, por ejemplo, a un 10%. En ese caso, invirtiendo esos mismos $2,000 para recuperar nuestro dinero, ya no tenemos que estar entre 4 y 5, sino que podemos estar entre 3 y 4. Si ves, es mucho más fácil ser rentable. Por otro lado, también pueden tener un impacto negativo. Volveré al ejemplo inicial del 25%, pero asumamos que nuestra tasa de devoluciones se subió, la calidad de nuestros productos no es la mejor, hubo algún problema y del 1% de devoluciones pasamos al 15% de devoluciones. Mira lo que va a pasar. Con esos mismos 2,000, para ser rentables, ahora necesitamos un retorno entre 5 y 6, mucho más cercano al 6. Si ves, como que ya se puso todo más cuesta arriba para nuestro negocio. Y si adicionalmente a eso nos empezamos a llenar de costos fijos, por ejemplo, duplicamos cuánto le pagamos a empleados, los contratistas también suben bastante, los proveedores también se aumentan, las herramientas también suben, la logística también sube.
al final va a ser mucho más difícil que seamos rentables. Con esta misma inversión de 2.000, con todos estos costos que aumentaron, mira, para poder ser rentables necesitaremos prácticamente un retorno o ROAS de 10. Entonces, los mejores emprendedores no solamente están viendo cómo pueden obtener mejores resultados con sus anuncios, sino que también están viendo la otra parte de la ecuación, cómo pueden optimizar sus costos variables y sus costos fijos sin sacrificar calidad para que sus negocios puedan ser rentables más fácilmente. Este es un cliente de mi agencia con el cual en los últimos 30 días hemos invertido $12.643, hemos vendido $254.000 y eso nos da un retorno o ROAS de 20.11. Y acá podemos ver las compras y el costo por compra que hemos obtenido. Ellos, según sus márgenes y la inversión en la cual se encuentran, necesitan mínimo un retorno de 7. Entonces, con este retorno de 20 están haciendo dinero. Y gracias a que conocemos el margen de contribución y el EBITDA, también podemos colocar esas dos métricas dentro de nuestras campañas y acá las podemos ver. ¿Cómo puedes hacer eso? Le damos clic a este símbolo de columnas, luego vamos a personalizar columnas, crear métrica personalizada y empecemos con el margen de contribución. Lo vas a colocar como una divisa y ya vimos que el margen de contribución, que es tus ventas, entonces acá colocas valor de conversión de compras por tu porcentaje de margen. Entonces tomas lo que te aparezca acá, el margen bruto, y lo multiplicas. Entonces en este ejemplo, ¿cuánto está? El margen bruto 63.5%. Entonces sería por 0.635 porque es un porcentaje. Y a eso también hay que quitarle la inversión en publicidad, que lo vimos dentro de esta fórmula. Entonces le restamos el importe gastado, crear métrica y luego vas a métricas personalizadas, margen de contribución y lo colocas en el orden que desees. Y el EBITDA tiene la misma fórmula: ventas por tu porcentaje de margen bruto menos la inversión en publicidad, pero a este también hay que quitarle los costos fijos totales. Entonces lo que te aparezca acá lo vas a restar. En este caso serían 3.970. Y luego crear métrica. Y de esta manera, cuando estés haciendo tus campañas, si las personas te compran en una página web, puedes ver tus ventas, pero luego cuánto te queda quitando los costos variables y luego cuánto te queda quitando los costos fijos. El margen de contribución de esta empresa es este. Acá colocamos 0.61 porque ellos tienen un margen bruto del 61%. Eso quiere decir que sus costos variables en total son del 39%. Y en el EBITDA también colocamos 0.61, pero además restamos 47.000, que son sus costos fijos totales. Y de esa manera podemos ver no solamente las ventas que están dejando nuestras campañas, sino también el margen de contribución y, más importante aún, el EBITDA que les está quedando. Porque las ventas solas son una métrica de vanidad. Si en las ventas no tenemos en cuenta todos los costos que tenemos, pues no nos van a decir mucho. Entonces te recomiendo que también agregues estas dos métricas con tus campañas y de esta manera tengas una mayor visibilidad de cuáles son las utilidades que realmente están dejando tus campañas. Sin embargo, estos costos son propios de cada empresa y de cada industria. Por ejemplo, si tienes un comercio electrónico, probablemente se va a ver algo parecido a esto. Pero si vendes servicios profesionales, por ejemplo, eres una agencia de diseño, ya va a cambiar mucho. Por ejemplo, costos de producción no hay porque no vendes productos físicos, costos de envío tampoco, costo de transacciones, sí, puede ser lo que te cobran las plataformas por pasarelas de pago, devoluciones también, pero en costos variables ya va a cambiar. Y es que si tienes, por ejemplo, vendedores a los que les pagas, por ejemplo, un 10% por valor cerrado, entonces sube esto. Y generalmente con una empresa de servicios profesionales, que también pueden estar incluidas agencias de marketing, ¿cuál es el mayor costo? Generalmente los empleados. Entonces, en este caso, no serían 2.000, sino por ejemplo 8.000. Contratistas también, proveedores, herramientas y logística puede que no, pero si tienes una oficina física, acá lo colocas. Entonces, de esta manera ya podrías llegar a los números que necesitas propios de tu negocio. Por otro lado, si vendes cursos online, que es otra industria, también cambia. En este caso, no hay costos de producción, costos de envío tampoco, pero el costo de transacciones sí sube. Plataformas como Hotmart, por ejemplo, cobran el 10%. Costo de evoluciones ya va a depender de tu negocio y en otros también va a subir porque tienes, por ejemplo, afiliados que recomiendan tu producto y si das un 25% de comisión lo tienes que colocar acá. En costos fijos probablemente van a ser bajos, entonces acá también ya va a cambiar dependiendo de la naturaleza de tu negocio. Entonces es muy importante que sepas qué costos variables y qué costos fijos aplican dependiendo de lo que vendas y asimismo puedas personalizar esta hoja. Por otro lado, puedes estar pensando, Felipe, ¿y si las personas no me compran en una página web, sino que hago anuncios, por ejemplo, para que las personas me escriban en WhatsApp y ahí cerrar las ventas?
o también recolecto clientes potenciales y luego yo los contacto, agendamos una cita y cerramos la venta por otro medio. ¿Esta hoja realmente me sirve? Y la respuesta es que sí, porque todos los negocios, creo yo, deberían calcular sus ROAS. El ROAS, y ese es como un mito dentro de la publicidad digital, parece como si solamente aplicara para las empresas que tienen tiendas online. Y sí, claro, lo puedes medir muy fácil porque la transacción sucede en un sitio web. Pero la definición de ROAS, ¿cuál es? Y acá está. Retorno de la inversión en publicidad. No es retorno de la inversión en publicidad solo para e-commerce. Eso aplica para cualquier empresa. Entonces, si vendes, por ejemplo, a través de WhatsApp, puedes decir, listo, este mes invertí $500 con mis campañas y vendí 4,000. Entonces puedes sacar perfectamente tu ROAS. 4,000 sobre 500, ¿cuál fue tu ROAS? 8. Con la diferencia que no lo puedes ver acá, pero igualmente esta hoja te va a servir. Vas a saber exactamente qué retorno necesitas obtener con tus campañas según tu inversión y así puedas ser más fácilmente rentable. También puedes estar pensando, Felipe, ¿y esto cambia en algo si tengo otros canales de marketing? Y la respuesta es que no, se mantiene igual. Pero vas a tener una ventaja gigante. Esta empresa con la cual se está obteniendo un retorno de 5.85 y acá podemos ver en ventas 119 millones de pesos, que son unos $30,000, pero ese no es el monto total que ellos han vendido más. Si vamos a su tienda Shopify, podemos ver que en los últimos 30 días ellos realmente han vendido 189, que ya son casi $50,000, es decir, de dónde llegaron los otros $20,000 gracias a sus otros canales de marketing, porque ellos tienen una comunidad en Instagram, ellos envían correos electrónicos regularmente, también tienen clientes que les vuelven a comprar, están posicionados en Google, entonces eso ayuda a que sus ventas no sean únicamente lo que pueden ver en campañas, sino que sean más altas. Y luego, cuando calculamos el retorno que están obteniendo, mira cómo cambia. Voy a ir a Google y voy a tomar sus ventas, que son estas de acá, y lo voy a dividir entre el monto que ellos invirtieron en sus campañas, que ese sí no va a cambiar, es lo mismo. Y es este de acá. Y mira el ROAS total que ellos obtuvieron, 9.29. Si ellos dividen todas sus ventas entre la inversión en publicidad, no fue únicamente de 5.85, que habría sido lo que habrían obtenido si solamente tuvieran campañas de anuncios. Pero como tienen otros canales, el retorno total que obtuvo su negocio fue de 9.29. Y por eso, cuando estamos mirando esta hoja con esa empresa, decimos, listo, nuestras campañas están entre 5 y 6, que vale, para ellos está siendo rentable, pero luego si incluimos todos los demás canales, realmente ellos están en un retorno entre 9 y 10 y eso hace que la empresa sea mucho más rentable. Es por eso que te recomiendo que no hagas que tus campañas de anuncios levanten todo el peso de tu negocio. Ten otros canales que también las estén ayudando para que digas, ok, con mis campañas puedo ser rentable o puedo estar cerca de mi punto de equilibrio, pero tengo otros canales que me están ayudando y hacen que todo se vuelva una bola de nieve y mi negocio sea mucho más sencillo de escalar. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, pero lo más importante, que vayas a aplicar estos conceptos. Y si tus anuncios en Facebook e Instagram no están funcionando, te recomiendo que veas este video donde muestro todo el paso a paso para arreglarlo. Gracias.